Y bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo, versión diferente de Marineros al Día. Hoy vamos a estar montándonos sobre lo que es el caso de los peloteros Luis Ortiz y Emmanuel Clase. Lo que habíamos esperado mucho tiempo, que estallara el problema de qué era lo que pasaba realmente con ellos, de si era injusto o no la suspensión de ambos peloteros, muchas cosas que nos habíamos preguntado la gente que seguimos el béisbol y que queríamos respuestas del por qué habían sido apartados estos jugadores del equipo mientras estaban sus averiguaciones. Pues hoy empezamos a tener más claridad de lo que está pasando en este caso. El caso ha tenido un giro inesperado, o no sé si llamarlo inesperado, en estas últimas horas. Lo cierto es que hay una denuncia ya en Fiscalía de Nueva York oficialmente contra ambos peloteros. ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? Nada, vamos a empezar por revisar qué es lo que se tiene hasta el momento, cuáles son las últimas noticias, qué es lo que se está diciendo. Al parecer, el caso o la denuncia explícitamente está siendo sobre amaños de partidos por lanzamientos que fueron haciendo estos jugadores. Es algo parecido a lo que sabíamos. Sabíamos que las acusaciones tenían que ver con lanzamientos que habían hecho estos jugadores. Lo que no sabíamos y lo que no estábamos enterados nosotros aún es lo grave que podía llegar a ser esta denuncia o sí, la gravedad de este problema de Emmanuel Clase y de Luis Ortiz. Hoy cargo el jersey de los Indios de Cleveland, estamos vestidos acorde a la situación que hoy nos compete. Recuerden que estamos igual en una meta de seguidores, estamos intentando llegar a 1500 seguidores. Vamos a intentar llegar a esa cuenta a lo largo de este live, que va a ser tan largo como la cantidad de noticias que vayamos a estar viendo en este momento referente a este caso. Ya yo tengo par de portales de noticias que han intentado relatar la noticia de primera mano. Yo creo que uno por donde se está introduciendo la demanda es muy importante. Ya yo había hecho un live para los que han seguido la cuenta con respecto a esto y hablando de lo que me parecía a mí todo este mundo de las apuestas deportivas, lo que pensaba de lo que podíamos estar viendo. Ojo, se han visto involucrados muchos jugadores a lo largo de estos años en donde se ha hecho legal de cierto modo y donde se ha intentado regular el tema de las apuestas deportivas. Vamos a comenzar por lo que hablaba yo en su momento del tema de las apuestas deportivas con algunos artículos o información que buscaba desde cuándo las apuestas deportivas habían sido habilitadas o estaban siendo, entre comillas, legalizadas en las mejores ligas de Estados Unidos, ¿ok? Vamos a irnos primero, yo creo que a esa fuente para explicarles a ustedes desde cero. Para los que no me conocen, para los que están llegando de primero por el tema de la noticia, vamos a hablar del tema específicamente del caso de Emmanuel Clase y de Luis Ortiz. Es un tema de última hora, es un tema que había traído mucha cola durante toda la temporada 2025, que no había terminado de esclarecerse y que ya una vez terminada la temporada, no crean que esto es casualidad, una vez terminada la temporada de Grandes Ligas, una vez terminada la Serie Mundial, aparece esta noticia de que se ha introducido un recurso de demanda, de denuncia desde la Fiscalía de Nueva York a estos dos peloteros. ¿Por qué les digo que no crean que esto es casualidad? No crean que es que, ay, mira, casualmente se acabó el béisbol y salió esto, ¿no? Esto deben haber sido acuerdos que se tenían, incluso quizás con el comisionado del béisbol,
Rob Manfred, donde él colaboró, donde él prestó su servicio, su ayuda al FBI, con tal y no se viera perjudicada las grandes ligas y el calendario y todo con respecto a esta investigación. Y a cambio, lo más seguro, la Agencia Federal de Investigación decidió darle tiempo para dar esta noticia cuando menos perjudicara al tema de la Serie Mundial, de las grandes ligas. Lo cierto es que hoy ya nos encontramos con una noticia que cambia totalmente todas las versiones. Por lo menos, yo escuché mucho en el podcast de Carlos Baerga, de Baerga y sus amigos, hablar de que, bueno, les parecía injusto el trato que se le había dado a estos dos latinos, a Luis Ortiz y a Emmanuel Clase, en cuanto a que habían sido suspendidos, creo que por licencia administrativa, se les había dado gozo de sueldo y mucho más, pero a él le parecía que era injusto porque como no se habían conseguido culpables, a él le parecía que era injusto que fueran suspendidos y que no se le dejara ejercer su derecho al trabajo y terminar con sus equipos y todo eso, si no había una culpabilidad clara, apegándose tal vez a ese derecho universal y ese derecho legal que todos conocemos, que es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, por otro lado, algunos medios dominicanos, algunos periodistas dominicanos, también habían hablado que conocían de fuentes extraoficiales que las acusaciones y las evidencias de estos dos peloteros eran tan graves que era posible que ellos no volvieran a jugar béisbol en sus vidas. Así de lejanas eran las versiones de algunos medios de comunicación. Yo entiendo el punto de Carlos Baerga, yo entiendo la desconfianza con el caso que pasó con Ohtani, caso que cada vez que aparezca un caso como este, va a ser un caso recurrente. Vamos a hablar del caso Ohtani, de aquella averiguación por apuestas, de su traductor y todo eso, pero que son en ambos lados y en ambos casos investigaciones que hizo el FBI. Buenos días, amigo, dice JLPSH78. Buenos días, hermanito. Un fuerte abrazo para ti y a toda la comunidad que nos ha estado siguiendo en las distintas versiones de live que hemos estado haciendo. Hoy traemos tema picante, hoy traemos un tema controversial, un tema de los que a mí de verdad no me gustaría tener que hablar. A mí me gustaría hablar de béisbol, a mí me gustaría hablar de una jugada, a mí me gustaría hablar de la Serie Mundial, del duelo de estrategia de los managers, pero esto también es parte del béisbol. Negro Fino manda saludos, saludos hermanito. Bueno, esto es un tema que afecta negativamente a la gente dominicana preparándose para un clásico mundial de béisbol, en el sentido de que pierden a dos grandes lanzadores. Yo creo que ellos no van a poder ser parte, por supuesto, del equipo de Dominicana, así como vimos que no pudieron incorporarse a la Liga Lidón porque no los dejaron terminar la inscripción de ambos peloteros ante la liga. Luego hubo rumores de que se iba a ir Emmanuel Clase como el cerrador de los Tiburones de La Guaira en la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, cosa que tampoco pasó porque salió el equipo de Cleveland a decir que él no tenía permiso de jugar en esa pelota invernal y que al final, al ser un equipo de la Confederación del Caribe, el equipo de Estrellas Orientales tenía que ceder el derecho a que Emmanuel Clase pudiera jugar en otra liga del Caribe. Dicho todo esto, lo otro que también hablamos es que habían ellos metido un par de recursos, uno a nivel de liga, a nivel del sindicato de peloteros de la República Dominicana, diciendo que le dejaran jugar, o sea, como defendiendo su derecho a jugar, y el otro, no sé si fue Luis Ortiz o Emmanuel Clase, había metido un recurso directo de amparo constitucional en Dominicana, como que le estaban privando su derecho al trabajo como dominicano. Ellos son lanzadores, ellos son beisbolistas, es lo que saben hacer. Y si tú no los dejas
o les limita su derecho a poder ejercer la labor profesional que ellos saben hacer, pues le estás negando su derecho al trabajo. Ahora, esto lo decimos, por supuesto, apegándonos a lo que decía en un principio. El supuesto de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Caso que en este caso específico pareciera que no existe, porque como está en proceso de investigación todo esto, las pocas fuentes extraoficiales que han salido han dicho que las evidencias son contundentes. No se trata de un caso donde se duda de la culpabilidad de ellos. Se trata de un caso donde todavía se están recopilando las pruebas necesarias para ventilar el por qué son culpables. Al parecer vas por ahí. Negro fino, creo que tu Cupita Marcano está expulsado de la MLB por apuestas. Sí, ese es otro caso que yo traía en ese primer live que hacíamos, diciendo que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se ha convertido en una cuna de permitir que jugadores expulsados de la MLB por esteroides, expulsados de la MLB por apuestas, expulsados de la MLB por investigaciones, como el caso de Manuel Clase, los anuncian como peloteros en la Liga Profesional de Béisbol Venezolana. Peloteros que han sido expulsados del béisbol de las grandes ligas, incluso por tener delitos graves como posesión de arma y haber cumplido condenas, están jugando hoy en la Liga Profesional de Béisbol Venezolana. Caso como el de Felipe Rivero, caso como el de Tucupita Marcano, que está expulsado de por vida del béisbol de las grandes ligas y está jugando con los Navegantes del Magallanes. Nosotros sabemos que Alex Cabrera fue suspendido por esteroides de las grandes ligas y Alex Cabrera tenía hasta la temporada pasada el récord de cuadrangulares en la pelota venezolana. Entonces, ahí también pones en comillas el tema de la pelota venezolana y eso también puede ser una razón de el por qué las grandes ligas no han seguido apoyando e invirtiendo la expansión del béisbol en Latinoamérica. Tema de falsificación de edades, tema de corrupciones, temas de vínculos con gobiernos de facto, tema de no seguir las reglas estipuladas para el béisbol, como alguien que usa sustancias prohibidas no puede ser parte de una competición profesional, y muchas otras hacen que puede ser una de las causales de por qué se cae la Copa de Béisbol de América. Porque no cuenta con el respaldo de la MLB, no va a contar con el respaldo de la MLB si los países que integran la Confederación del Caribe y los países que conforman el continente americano no se apegan a las reglas de la MLB, que con sus cosas malas y sus cosas buenas es la liga más popular y más exitosa de béisbol. Gústele a quien le guste. Ellos son los dueños del béisbol. ¿Por qué? Porque son los que hacen el mejor espectáculo, son los que en donde se juega la mejor pelota, en donde están los mejores atletas que juegan la disciplina. Le guste o no le guste a alguna gente. Ellos son los que controlan este deporte. Ellos son los que tienen el dinero, la inversión para que usted se interese en el béisbol. Caraceño dice, es un tema lamentable, pero se tiene que hablar. Saludos, hermanos. Sí, es un tema lamentable, de verdad. Hoy me tomo el tiempo porque lo tengo para hablarlo, pero no es lo que me encantaría a mí hablar, de verdad. Vamos a ver lo que yo les decía. Miren, yo le preguntaba el otro día, ¿desde qué año se permiten las apuestas deportivas en las grandes ligas estadounidenses? Vamos a ver si así me da el prompt que yo quería hablar. El Pompa, saludos hermano Pompa. Estamos hablando del caso lamentable que estalló hoy de Manuel Clase y Luis Ortiz. Ya había sido polémico. Hoy ya se supo que enfrentan cargos federales, que se interpuso una demanda contra ellos en Nueva York. Ahorita vamos a hablar de la noticia. Vamos a ir primero a las bases.
Dice la respuesta que me da aquí una de las inteligencias artificiales. Las apuestas deportivas en las grandes ligas estadounidenses como la NFL, NBA, MLB y NHL estuvieron prohibidas a nivel federal por la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Aficionados, PASPA. Ojo con esta abreviación porque vamos a escucharla mucho en estos casos. De 1992, que limitaba esta actividad a unos pocos estados como Nevada. Sin embargo, el 14 de mayo de 2018, estamos hablando a nada de la pandemia, ¿no? Para que tengan una noción de tiempo, estamos hablando de hace menos de 10 años, hace unos años atrás. En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la PASPA en el caso Murphy versus National College Athletic Association, lo que permitió a los estados legislar las apuestas deportivas de manera individual. Después de que eso pasó, desde ese año las grandes ligas han cambiado su postura históricamente de oposición y ahora colaboran activamente con empresas de apuestas. Por eso han visto ese boom de apuestas deportivas, ese boom comercial de apuestas deportivas. Esto es nuevo, aunque todos sabemos que el parlay, que las apuestas deportivas existen de toda la vida, era una práctica en los Estados Unidos no legal. ¿Sí? Y las grandes ligas de Estados Unidos no podían coparticipar en la promoción, incluso tener beneficios de sponsoreo por casas de apuestas deportivas. Ahora hay que separar la legislación de estas apuestas deportivas a lo que siguen siendo apuestas ilegales. El caso de la NBA, donde provocó el arresto del técnico de los Trail Blazers Portland y salieron dos jugadores de la NBA chispeados y todo eso. Incluso un compañero de equipo de LeBron James que filtraba datos y todo eso. Ahí estamos hablando de ilegalidad por el tipo de amaño en las apuestas. Porque si tú filtras datos de si este jugador va o no va, si este jugador está lesionado o no, si tú arreglas partidos, sacas a jugadores para que no completen ciertas estadísticas y que eso condicione los resultados, tú estás amañando los partidos. Por más que las apuestas deportivas estén legalizadas y estén intentando regularse en algunos estados de los Estados Unidos, eso no quiere decir que algunas prácticas sigan siendo ilegales. El otro caso era peor, porque dentro de ese caso de la NBA que yo estaba hablando, habían como 3 investigaciones que fueron como entrelazándose y detonaron ese mismo día en todo ese escándalo que vimos en la NBA. Que va a salpicar otras ligas y que cuidado y si no tiene todo esto de Manuel Clase y Luis Ortiz relación con eso. Porque a mí me extraña que estos dos jugadores de Cleveland, de los Guardianes de Cleveland, de Ohio, estén siendo demandados en Nueva York. Entonces cuidado si esto no tiene que ver con las apuestas y las mafias italianas de las que estaban hablando en el caso de la NBA. De arreglos de apuestas y todo eso. Porque claro, aprovechando que hay cierta legalidad dentro del mundo de las apuestas deportivas, pueden estar sacando beneficio estas mafias que han controlado las apuestas clandestinamente. Yo creo que este es un intento, tal vez que todavía no ha generado frutos, parecido a la legalización de drogas. O sea, ese rumor que dice que si tú legalizas ciertas drogas como está legalizado el alcohol, puede generar mayor control y menos organizaciones criminales que controlen ese mercado. Entonces hoy vemos el alcohol y decimos, bueno, el alcohol no es una droga. Sí, el alcohol es una droga legalizada. El cigarrillo es una droga legalizada. Tal vez no tan dañina como el fentanilo, como la cocaína, como la heroína, no tan adictiva, pero no sé, habría que ver estudios estadísticos, investigativos que digan qué tan igual o no es la adicción a este tipo de cosas. Pero lo que sí les puedo decir es
que en estos intentos usualmente hay muchos fracasos. Y al haber abierto la puerta a todo esto, vimos el caso de Otani, vimos el caso de Manuel Clase y de Luis Ortiz, vimos el caso de Tucupita Marcano, vimos el caso ahorita de la NBA y vamos a seguir viendo casos porque Estados Unidos está haciendo todo lo posible por controlar que no se le salga de las manos el tema de las apuestas deportivas y no termine dañando el deporte. Porque si usted se empieza a enterar de estas cosas, si usted se empieza a enterar de que esta gente hace picheos malos a propósito, de que esta gente pacta score a propósito, que un técnico deje en el banquillo a su mejor jugador con tal y un marcador quede de tal o cual manera, usted empieza a sentir que el juego que usted está viendo puede estar arreglado. Y para el fanático es totalmente negativo saber o sentir que el juego que usted ama, que la pasión que usted ve, está siendo amañado, controlado y utilizado para otros fines monetarios que no son el fin de que gane el mejor, que debería ser el fin de cualquier deporte. Ok, desde ese año las grandes ligas han cambiado su postura históricamente de oposición y ahora colaboran activamente con empresas de apuestas, integrando publicidad, datos en tiempo real y patrocinios en sus eventos de transmisiones. Por ejemplo, en 2018 la NBA y la MLB comenzaron a abogar por marcos regulatorios federales para las apuestas. Para 2024, el año pasado, las apuestas son legales en 38 estados más el Distrito de Columbia, con un valor de apuestas que superó los 220 mil millones de dólares en los primeros 5 años. Imagínense el tamaño de mercado monetario del que estamos hablando. Esta legalización ha impulsado el boom en la industria, pero también ha generado preocupaciones sobre la integridad del deporte y el juego problemático. ¿Sí? Son los casos que tenemos. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el New York Times. Si es que puedo ver completo el artículo. Yo creo que no lo voy a poder ver, lo más seguro. Es muy probable. Porque debe ser un artículo de paga, pero vamos a ver si consigo un artículo que nos diga lo que está pasando que no sea de paga. Aquí estoy en ESPN con Jeff Passan, imagínense, una institución dentro del béisbol, a ver qué nos dice. Este artículo es de hoy, por lo que estoy viendo. Bueno. Los lanzadores de Cleveland, de los Guardians Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados de fraude, conspiración y soborno por un presunto plan para amañar lanzamientos individuales que permitió a apostadores ganar cientos de miles de dólares, según una acusación formal presentada por fiscales federales el domingo. Hoy, Ortiz fue arrestado el domingo por la mañana en Boston. Luis Ortiz está arrestado y comparecerá ante el tribunal el lunes. Según la fiscalía, Clase no se encuentra bajo custodia. Eso es lo primero que sabemos. Ya hay un arrestado de los dos jugadores en esto. ¿Qué más? ¿Qué más dice este artículo? De Jeff Passan, de ESPN, un importante periodista. Los fiscales del Distrito Este de Nueva York, la oficina del fiscal federal con sede en Brooklyn, que presentó cargos similares contra el jugador de la NBA, Terry Rozier, y varios entrenadores a finales de octubre, afirmaron en la acusación que Clase acordó con un apostador desde mayo del 2023 realizar lanzamientos específicos para que el apostador pudiera hacer apuestas especiales y obtener ganancias. Según los fiscales, Ortiz se unió al esquema en junio del 2025.
O sea, quiere decir que Emmanuel Clase tenía rato haciendo esto. Y entre ambos, los apostadores ganaron al menos $450,000 apostando a sus lanzamientos. Recordemos que todo esto, la suspensión de estos jugadores, la generaron par de lanzamientos que fueron traqueados por una de las empresas auditoras, creo que fue una de las que incluso yo colaboro, que es Sport Data o Sport Radar, donde detectaron en las auditorías estos lanzamientos extraños, donde casualmente sobre esos lanzamientos habían subido considerablemente las apuestas antes de realizarse. Este tipo de cosas las ha permitido el tema de que usted pueda apostar a todo en las apuestas deportivas hoy. Usted puede apostar el clima, usted puede apostar cómo comienza un inning, con cuál lanzamiento, si es en strike o en bola, si un bateador va a hacerle swing al primer lanzamiento o no. A ese grado de detalle se pueden hacer apuestas hoy. No es nada más el resultado, y eso es lo que mucha gente no entiende. Dice, bueno, pero ¿qué pasa con un par de lanzamientos? Es que par de lanzamientos usted puede meterle miles de dólares y ganar miles de dólares si usted dice que es bola o strike. Y los lanzamientos de Luis Ortiz y de Emmanuel Clase, cuando esto pasó, no estaban ni siquiera cerca de la zona. Por ahí nuestro amigo de A los Datos lo explica muy bien, el por qué lanzaron esas alertas, esos lanzamientos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver si podemos terminar de leer el artículo. Clase y Ortiz podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno por conspiración para cometer fraude electrónico. 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos y 20 años por conspiración para lavar dinero y 5 por conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos, según la Fiscalía. Estamos hablando de 65 años en total en cargos para cada uno. 65 años de prisión es lo máximo que podrían enfrentar estos peloteros según estos datos que estamos viendo. Porque, ojo, vamos a darle a cada quien lo suyo. Felipe Rivero fue denunciado por porte de arma y agresión, creo, y pagó 2 años de cárcel. Pagó su condena y se fue para Venezuela y se cambió el nombre y hoy es Felipe Rivero y ahí está, lanzando con el Magallanes. Vamos a hablar de que ese hombre falló, pagó su condena y hoy es un hombre libre con una nueva vida o una nueva oportunidad. Luego tenemos el caso de Tucupita, que también hablaron por ahí. Tucupita es un hombre que apostó en el béisbol, cosa que, ojo, porque las apuestas estén legalizadas e incluso se usen figuras del deporte para promocionar casas de apuestas, miren las ironías de la vida, no quiere decir que ellos puedan apostar. Ni en deportes y mucho menos en su deporte. Tucupita estaba apostando en su deporte, tal vez no estuvo amañando ningún partido ni mucho menos, pero por eso fue suspendido de por vida, ¿sí? Casos históricos, el de Pete Rose, que hoy lo tiene ya lamentablemente en otro plano, ya no está con vida Pete Rose y nunca vio su exaltación a la fama, al Salón de la Fama, por haber estado involucrado en casos de apuestas. ¿Ok? El caso de los medias blancas de Chicago. Por eso les digo, el béisbol ha tenido este problema, que fue lo que generó la creación incluso de un comisionado, de un fiscal que se encargara de estipular las reglas y las sanciones dentro del béisbol. Fue el caso de las medias sucias de 1936, algo así. Ahorita voy a ver cuándo fueron el tema de los medias sucias. Pero esos hombres que al quejarse de cuánto estaban percibiendo en sueldos y salarios, decidieron arreglar con un apostador esa final, esa serie mundial. Prácticamente arreglaron el perder la serie mundial
y luego fueron expulsados de por vida del béisbol. Los primeros jugadores expulsados de por vida del béisbol. Eso ha generado un precedente que se mantiene hasta ahora de una organización en la que se cree, en la que cuando alguien comete un error, lo va a pagar, y lo hemos visto con los distintos comisionados. Hoy está Rob Manfred como el comisionado, el fiscal general dentro del béisbol. Ok, según la fiscalía, los acusados privaron a los Cleveland Guardians y a las grandes ligas del béisbol de sus servicios honestos, declaró Joseph Nicola Jr., fiscal federal del Distrito Este. Defraudaron a las apuestas en línea, dice el fiscal de Distrito Este. Vamos a ver qué más decía en esto. Vamos a ver, es que estoy traduciéndolo en simultáneo para podérselo leer. Las apuestas en línea, donde se realizaron las apuestas y traicionaron el pasatiempo nacional de los Estados Unidos. La integridad, la honestidad y el juego limpio forman parte de la esencia del deporte profesional. Cuando la corrupción se infiltra en el deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que daña la confianza pública en una institución vital y querida por todos nosotros. Clase 3 veces All-Star y 2 veces relevista del año, y Ortiz fueron suspendidos sin goce de sueldo por la MLB en julio. Luego de eso, luego de que empresas de integridad de apuesta detectaran apuestas irregulares en un par de lanzamientos realizados por Ortiz en junio. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si bien la omnipresencia de las apuestas legalizadas ha revolucionado el mundo del deporte, las acusaciones contra Clase y Ortiz son las más graves para este deporte desde que Pete Rose aceptó una suspensión de por vida por apostar en el béisbol en 1989. Imagínense, ellos están hablando de que es el caso más grave desde el de Pete Rose. Las reglas de la MLB contra las apuestas en el deporte son estrictas y Clase y Ortiz pueden enfrentar suspensiones de por vida similares a la impuesta el año pasado al jugador de cuadro de los Padres de San Diego, Tucupita Marcano, quien realizó casi 400 apuestas en el béisbol, nada más y nada menos. Y Tucupita Marcano fue suspendido de por vida en el béisbol, pero sigue jugando en Venezuela, porque Venezuela es una liga privada, autónoma de las grandes ligas, y por eso Tucupita hoy puede jugar en Venezuela, aunque yo tengo mis reservas con eso. Y eso que yo soy del Magallanes. Si tú tienes vínculos y te riges por las leyes del más alto órgano que rige el béisbol, ¿por qué tú tendrías unas consideraciones distintas con un tema tan delicado como ese? Mi gente, para los que están conectados, recuerden aquí arriba seguir la cuenta para que estén enterados de los lives, de los videos que hacemos, de todo lo que hacemos aquí en Marineros. Actualmente tenemos el objetivo de llegar a 1500 marineros. No lo hemos conseguido. La última buena ola de seguidores que tuvimos fue cuando estuvimos narrando la Serie Mundial. Voy a estar igual narrando algunos partidos para ustedes y bueno, metido desde el Sprint Training desde febrero con todo, con la organización de los Marineros de Seattle y con el béisbol de las grandes ligas en general. Y vamos a seguir difundiendo noticias como esta, participando en distintos debates, tanto de béisbol del Caribe. Esta semana comienza, el viernes comienza la Baseball United, la Liga de los Emiratos Árabes. Voy a estar trayéndoles información y cuidado, y si no una narración de esos juegos, que me interesa mucho esta primera temporada de esa liga. Quiero ver qué trae.
y muchas otras cosas más. Y los que deseen donar también aquí abajito tenemos el objetivo de regalos. El primer objetivo que tenemos es el de la donita que está por ahí. Una donita, el que quiera donarla son 30 moneditas. Pues me ayudaría mucho a alcanzar el objetivo de este live. Seguimos con la noticia. En un comunicado, la MLB declaró, la MLB se puso en contacto con las autoridades federales al principio de su investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso. Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy. Y nueva investigación que continúa. Ojo, aquí podríamos estar viendo el principio de una bola de nieve. Ojalá no. Pero a mí me cuesta creer, y por eso la investigación, y por eso desde junio, y por eso desde julio fueron suspendidos y no se había hecho ningún pronunciamiento. Estamos hablando de casi 5 o 6 meses de que eso pasó, y es porque me imagino que ellos estuvieron viendo todos los ángulos de esta investigación a ver si hay más involucrados, si hay más gente involucrada, si hay más personas que deban ser sancionadas o suspendidas por casos similares a este. Caso delicado, mi gente, delicado, delicado. Para que lo estén comparando con el caso de Pete Rose, ustedes se imaginarán. Y los cargos de los que están enfrentando y los que están acusando a estos hombres están candela. Candela. Porque no estamos hablando de que los están acusando de haber apostado. No. No es el caso de Tucupita que hizo 400 apuestas, cosa que está muy mal. Los están acusando de fraude. Los están acusando de conspiración, de ser aliados y colaborar para blanqueo de capitales. O sea, son delitos graves que van más allá del deporte. Delitos de organizaciones criminales fuertes. Ahora, dentro de la investigación de la NBA, había un tema de casinos o mesas de póker fraudulentas, donde tenían dos versiones. Una donde supuestamente con cámaras de seguridad veían las cartas y podían anticipar las jugadas de los contrarios, y otra donde supuestamente las mesas tenían una especie de escáner donde podían ver las cartas de los jugadores. Y este tipo de mesas de póker las promocionaban con la asistencia de deportistas de alto renombre que iban a esas mesas de apuestas, le pagaban por asistir y por supuesto validaban ese tipo de apuestas clandestinas. Esperemos que hasta ahí no llegue esto, pero ese tipo de cosas las hacen solamente organizaciones criminales. Ahí ya no estamos hablando de si es legalizada las apuestas o no, si es que los casinos deberían existir o no, nada de eso. Aquí estamos hablando de temas mucho, mucho más delicados. Mucho, mucho más delicados. Vamos a terminar de leer la noticia. Para los, yo creo que voy a terminar de copiar todo esto y me lo voy a llevar para que me lo traduzca la inteligencia artificial y así leérselos en un solo túnel, a excepción de si me da una... Necesitamos parar para explicar alguna cosa. La gente que quiera hacer preguntas, comentar, con mucho gusto. Incluso si alguien quiere incorporarse al live, con mucho gusto lo podemos hacer. Traduce esto para mí, por favor. Vamos a ver si obtengo la traducción aquí rápido. Ok. Dice, los mensajes dejados por ESPN en búsqueda de comentarios de los abogados de clase y Ortiz no fueron respondidos de inmediato. En una acusación de 23 páginas, los fiscales describieron un esquema
Perpetrado por Clase, el lanzador derecho de 27 años, considerado uno de los mejores relevistas del béisbol, según los fiscales. Clase lanzaba regularmente bolas en lugar de strike y sliders en lugar de cutter en el primer lanzamiento de los turnos al bate, en los que los apostadores apostaban a que los lanzamientos individuales serían bolas o por debajo del umbral específico de millas por hora. Las apuestas de proporción, según las acusaciones, a menudo se acumulaban en un parlay, lo que generaba mayores ganancias. Claro, en vez de apostar a que simplemente iba a ser una bola fuera de la zona, apostaban que iba a ser una bola fuera de la zona y por debajo de tal millaje. Entonces eran condiciones poco probables para un lanzador como Emmanuel Clase, que tiene control, que tiene un buen brazo y que por supuesto al ser poco probables eran mucho más, las estadísticas te hacían ganar más dinero por eso. Clase proporcionaba dinero a los apostadores para que jugaran en su nombre. Enviaba mensajes de texto con los apostadores durante los juegos y durante los juegos. Y luego fue acompañado en el esquema por Ortiz, un lanzador derecho de 26 años que se unió a los Guardians en un intercambio en diciembre del 2024, dijo la acusación. El ejemplo más temprano, según la acusación, ocurrió en un juego el 19 de mayo del 2023 entre los Guardians y los Mets de Nueva York, en el que Clase transmitió información de que lanzaría un lanzamiento más rápido de 94.95 millas por hora. Los apostadores dijeron, los fiscales generaron $27,000 con este lanzamiento. Semanas después, los apostadores agregaron una rama a un parlay para que un lanzamiento fuera una bola más lenta de 94.95 y ganaron $38,000 con Clase, que clavó un slider al menos a 5 pies frente al plato. En abril del 2025, dijo la acusación, Clase solicitó y recibió pagos de soborno y comisiones a cambio de acordar lanzar lanzamientos específicos. Un día después de lanzar un lanzamiento que golpeó el césped frente al plato, a unos 10 pies de distancia, Clase envió un mensaje de texto a un apostador preguntando si había apostado por el lanzamiento según la acusación. Cuando el apostador afirmó que sí lo había hecho, la acusación dijo que Clase pidió que se enviara dinero a la República Dominicana, donde Clase, Ortiz y el apostador son originarios, para reparaciones en la casa de campo. Durante los 3 y el apostador son originarios, para reparaciones en la casa de campo. Durante los 3... Déjenme un segundo y me vuelvo a conectar. Si es que todavía no está el internet, creo que ella llegó, ¿no? Ya ahí llegó. Ya ahí llegó. Perfecto. Si no, si se fue mucha gente, nos volvemos a conectar ahorita. Éramos casi 60 personas ahorita en el live. Estamos 14, pero ya ahorita si no regresa bien el internet, me desconecto y me vuelvo a conectar. Ok. Les estaba comentando lo importante de lo que hablaron de las 8 veces que acertaron y... Perdón, de las 8 veces que se apostaron este esquema y las 7 que acertaron en cuanto a la bola y todo esto. ¿Por qué los lanzamientos de Clase eran tan evidentemente bola? A 5 pies, a 7 pies del plato. Porque hay el riesgo de que si un lanzador hace un lanzamiento así, acordado con un apostador, para que sea una bola y llega el bateador, que es de un amplio contacto y que le gusta a veces batear bolas malas, como lo suelen ser los cubanos, que son de muy buen contacto, o como lo era Kung Fu Panda, que le gustaba batear picheos fuera de la zona, o como lo es Vladimir Guerrero, padre, que eran bateadores de una zona muy amplia de lanzamientos. Pues si tú lanzaste una bola, pero se quedó por ahí y la batea en foul o en hit el bateador, pues usted ya no ganó la apuesta, porque no fue una bola, fue un foul o fue un hit. Entonces por eso los lanzamientos de él cada vez eran más evidentes.
Y yo creo que eso es lo que lo termina delatando, porque ya eran unas bolas totalmente wild por detrás de los bateadores, incluso. Hay un video por ahí donde uno de los picheos fue por detrás del bateador, un picheo totalmente fuera de la zona para empezar una entrada. ¿Ok? Se la voló, dice Paola. Bueno, para que vea. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos estar mucho informándonos por titulares y por comentarios de gente que no está leyendo los artículos y que no está leyendo incluso las acusaciones, que no sabe de lo que está hablando. Entonces dice, ah, claro, los están jodiendo porque son latinos. Ah, claro, le están cayendo encima porque son dominicanos. Ah, pero al japonés no. No, mi gente, si el FBI se metió en el caso de Ohtani, revisó celulares, revisó correos, revisó y determinó que era el intérprete el que estaba haciendo todo el esquema y que Ohtani no tenía culpabilidad en el caso, o usted tiene dos opciones. O le cree al FBI o cree que Ohtani está por encima del FBI. Y yo no lo creo. Ohtani es muy buen jugador, es un jugador con unos números impresionantes, con un futuro brillante. Pero ya cuando ni siquiera está en las manos del comisionado de las Grandes Ligas, sino que es un tema federal, créanme mi gente, que lo que se está determinando aquí es un tema de control a algo que se está saliendo de control, como son las apuestas deportivas. No es otra cosa la que estamos hablando aquí. No es otra cosa, no es que si eres latino, que si es racista, que... Claro que en todo en el mundo hay subjetividad, hay un tema cultural, racial, todo. Yo no creo que nada de lo que pasa en el mundo no tenga esas consideraciones. Como lo he hablado yo, cuando me dicen, no, es que, coño, cuesta mucho que un latino le den una posición por encima de un gringo en las Grandes Ligas. Claro, claro, por eso cuando llegan los latinos a las Grandes Ligas, que hoy creo que sacamos esa estadística, mi esposo y yo, creo que son un 30%. Y si vemos los premios de bates de plata, de guantes de oro, de MVP, de todo, vamos a ver que son latinos extranjeros a veces. Yoshinobu Yamamoto es el MVP de la Serie Mundial. No es un estadounidense, es un japonés. Pero ¿qué pasa? Para que ese japonés esté ganando 350 millones de dólares, tiene que ser mucho mejor que un pitcher de los Estados Unidos. Para que Vladimir Guerrero Jr., más allá de que sea el hijo de Vladimir Guerrero, gane 500 millones por 10 años, tiene que ser Vladimir Guerrero Jr. un fenómeno. Y lo demuestra en la final. Y lo demuestra en la postemporada. Para que Juan Soto, para que Shohei Ohtani sean los jugadores mejor pagados de todo el béisbol, siendo uno japonés y el otro dominicano, te habla de que es que en talento son muy superiores a cualquier estadounidense que esté por ahí. Porque el día que llegue un estadounidense con esas características, con esa edad y con esas condiciones, lo más seguro va a ganar muchísimos más millones. La gente se pregunta, ¿pero por qué Aaron Josh no terminó siendo un contrato como el de Juan Soto y Shohei Ohtani? Porque Aaron Josh no picha como Ohtani, porque Aaron Josh no tiene la edad que tiene Juan Soto. Entonces son casos totalmente distintos. Aaron Josh gana muchísimo dinero, gana muy bien. Si fuera un estadounidense de la edad de Juan Soto, con esas condiciones les aseguro que ganara muchísimo más. Por eso en su momento Mike Trout fue el mejor pelotero pagado. Pero hoy no hay un jugador como eso. Pero no se coman ese cuento de que es que pobrecito Emmanuel Clase y pobrecito Luis Ortiz que los están, se la están aplicando porque son latinos. No, aquí está la acusación, 23 páginas. Yo le invito a cualquiera de ustedes que se metan en esas 23 páginas. Yo estoy leyendo el artículo de ESPN de Jeff Passan, institución del reporte deportivo, del periodismo del béisbol.
Yes pasan. Él es el que está dando estos datos. Aquí yo no estoy inventando nada de lo que les estoy diciendo. Se conecta mi hermano Pedrito Reyes, hermano querido. Dice, excelente trabajo. Bueno, imagínate tú, si lo dices tú, te creo que haces tremendo trabajo con tus videos, con tus opiniones y con todo. Me imagino que vas a hacer un videito de este caso, que está hoy reventando las redes y reventando todo. Bueno, llegó sobre todo en un silencio del béisbol, que estos primeros días de la agencia libre, donde todavía no se dan grandes movimientos, por supuesto llega ahorita. Como les digo, ahí cuando leíamos que el comisionado estaba enterado de todo esto, estaba al tanto incluso del arresto del jugador de los Guardianes de Cleveland, es porque esto incluso fue pactado. Que nada de esto se anunciara. Por eso en octubre se anuncia lo de la NBA y no se anuncia esto, con todo y que es el mismo fiscal del distrito este, pero terminan dando la concesión de, coño, no te voy a robar los reflectores, no te voy a... Porque empieza la gente a decir, entonces está arreglada la Serie Mundial, entonces está arreglado el campeonato, por eso los Dodgers ganaron, porque es que estaba todo arreglado y era taquilla, eran 7 juegos, y empiezan todos esos rumores y esa matriz de opinión en medio de una noticia que, bueno, al final no deja de ser un caso puntual. Esperemos que no sea mucho más grande. Víctor Sport dice saludos, saludos Víctor, un fuerte abrazo para ti. Saludos a toda la gente que ha pasado por el live. Hemos sido ya casi 4,000 personas en el live. Ahorita somos 50 personas conectadas en vivo. Recuerden seguir la cuenta para que estén al tanto de todo lo que vamos hablando aquí. Y nada, mi gente, de verdad, lamentable noticia. No deja de ser lamentable. Estamos hablando de un hombre de ¿cuánto? 27, 25 años. Uno de 27 y el otro de 26. O sea, esta gente le quedaba, ¿qué? Les gusta unos 10 años de buen béisbol. Es muy lamentable, muy lamentable. Hermillo Robledo Padilla, ¿qué pasará con ellos? Bueno, ya está detenido Clase, creo. Ortiz todavía no, pero nada, esta gente ya tiene una denuncia por delitos graves que entre las 4 acusaciones rondan los 65 años posibles de condena. Por supuesto, pueden salir inocentes de algunos de los cargos y en otros no, pero son 3 cargos de 20 años y uno de 5. Todos por conspiración, por fraude, por limpieza de capitales, por cooperación con organizaciones delictivas, o sea, muy fuerte. Lo mínimo que les va a pasar es que esta gente no vuelve a jugar en las grandes ligas. Eso de cajón. Si no jugaron mientras estuvo la averiguación desde junio y julio, esta gente no va a volver a tocar un campo de béisbol en las grandes ligas. Eso sí, ténganlo por seguro. Y el periodista que les decía, que por cierto aquí me salió, es Héctor Gómez. Héctor Gómez fue uno de los que se adelantó extraoficialmente y dijo, la evidencia es contundente en el caso de Luis Ortiz y Manuel Clase. Esta gente no va a volver a jugar béisbol en su vida, decía. Fíjense que ni siquiera les dejaron inscribirse en la Liga de Lidón, y yo creo que ya con esta denuncia y todo esto, mucho menos. Así que va a estar complicada el porvenir para estos jugadores. ¿Qué pasa con sus contratos? ¿Hay alguna cláusula que ampare a los equipos para no pagar? Dice Paola. Bien interesante. Fíjate. En el caso de Tucupita, sí. Me imagino que va a depender de cada contrato. Creo que ahorita por lo menos uno de los contratos más polémicos está siendo el de Anthony Rendón, que a él se le sigue pagando, por más que él no quiso prácticamente volver a jugar, porque era un tema de contrato asegurado, pero he escuchado que el equipo luego va a pelear y a demandarlo por incumplimiento de contrato. Es como
yo te pago porque tu dinero era dinero asegurado, aquí te va, tum, tum, tum. Pero luego el equipo va a intentar meterle una denuncia por el daños y perjuicios o por incumplimiento de contrato, donde lo más seguro va a intentar sacarle muchísimo más beneficio a este tema. En el caso de que queden presos, claro que hay ciertas cláusulas en los contratos, porque no van a poder volver a... Si quedan condenados a pagar cárcel, no hay forma de que esos jugadores puedan jugar y lo más seguro se les va a dejar de pagar y va a quedar sin efecto sus contratos. Es lo que yo creo. Pero es interesante tu pregunta, Pau. Hay que preguntar, hay que ver. Esto todo lo vamos a conocer con todo esto que viene. Vamos a ver incluso si lo dice el artículo de Jeff Passan ahorita que sigamos leyendo. Hermilio Robledo Padilla dice, gracias por compartir y hablar como está hablando a puerta abierta. Me imagino que es lo que dice. No, aquí lo vamos a hablar claro y raspado. Sea latino, sea venezolano, sea primo mío, si las cosas están mal hechas, están mal hechas. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Una de las cosas que dice el artículo de Yes Passan es que no solamente perjudican un tema legal y un tema de regulaciones de las apuestas y todo lo que tú quieras. Este tipo de cosas daña el béisbol, daña una cosa que amamos muchos. ¿Por qué? Porque daña la integridad, porque daña la confianza, porque entonces ya tú no sabes qué pensar de cada lanzamiento. Viene un pitcher y tiene un mal día y tú dices, bueno, ¿será que ese pitcher se vendió? ¿Será que ese pitcher apostó en contra? ¿Será que alguien lo está sobornando? ¿Está condicionado por algo? Porque si le siguen dando fuerza a estas organizaciones criminales a tener contacto con jugadores de la NBA, con jugadores de las grandes ligas, porque eso es lo otro. Ellos pueden entrar por voluntad propia, pero es que nosotros sabemos cómo operan ese tipo de instituciones criminales y esas organizaciones criminales. Luego les tienen amenazada a la familia, o los amenazan a ellos, o los amenazan con ventilar todo lo que está pasando. Así podemos hablar del caso de Julio Franco, otro caso lamentable, donde él comete un grave error de estar con una menor de edad, pero con el consentimiento de la mamá, y la que termina desatando toda la información en la mamá por el tema de que lo estaba extorsionando y todo eso. Y bueno, se arma todo eso porque es que el meterte en estas aguas turbias y el dejar que se metan organizaciones criminales con el béisbol es dejar vulnerables a los jugadores. Eso de que el manager de los Padres de San Diego renunció porque recibió amenazas de muerte. Eso de que el jugador Trey Savage tiene que salir a decir que se metan con él, que digan lo que quieran de él, pero no con su familia, con su prometida. Eso es lamentable, mi gente, porque se daña el béisbol, porque condicionamos el deporte. Porque los jugadores también son seres humanos y yo entiendo que tienen sus necesidades y tienen sus objetivos y que vienen muchas veces de muchas carencias, porque ese es el otro lado que también tenemos que hablar. Así como digo que no son ningunos niños de pecho y que no es que los están jodiendo porque sean latinos, también tenemos que decir que los latinos muchas veces dejan estudio, educación, familia, lo que sea, para ir atrás del sueño de jugar en las grandes ligas, y cuando llegan allá no están preparados como personas, como seres humanos, tienen un talentazo, desarrollaron grandes herramientas para jugar béisbol, pero en cuanto a conciencia, en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a conocer de leyes y consecuencias, no están informados. Entonces vienen y les meten una jodida como esta, donde esa gente decía, coño, pero esto es muy fácil, yo me estoy ganando aquí, no joda, $5,000 cada vez que lanzo un picheo malo en la cuarta entrada, yo quiero seguirme ganando esos $5,000. Coño, pero no te dicen lo otro y no tienes tú la formación, el criterio de valores y de conocimiento que te digan, papi, si te estás ganando ese dinero tan fácil, puede ser que las consecuencias sean fatales. Yo te digo que tú le dices otra vez a Manuel Clase y a Luis Ortiz que esto era lo que iba a pasar y te aseguro que esa gente no hace esos lanzamientos. Pero muchas veces es que no saben las consecuencias de lo que puede pasar.
dejar esa cultura gángster, dejar esa cultura del más malo, del delincuente, de que yo soy el más malo aquí. Eso es otra cosa que hay que quitarle ya a los deportistas. Tal vez no volver con ese tema de que no, que tienen que llegar vestidos de flu, porque es que la vestimenta no hace a la persona, pero sí hacer una fuerte campaña de valores, de principios, de conocimientos legales, porque si abriste la puerta a todo este tema de las apuestas deportivas, tienes que alertar mucho mejor a tus jugadores. Yo he escuchado por ahí, por lo menos Enrique Rojas dice, no, pero es que hay un cartel en cada uno de los equipos que dice bien grande. No apostarás. Coño. Pero explícales por qué. Explícales que las consecuencias pueden ser 65 años de prisión. Coño, si tú le dices, la consecuencia de ese no apostarás que tú ves allá arriba es que te pueden meter presos 65 años y no pichas más. Y pierdes tu contrato. Y pierdes tu carrera por lo que te esforzaste. ¿Te acuerdas cuando estabas allá en aquel campo de entrenamiento en Dominicana, jodiéndote todas las mañanas para llegar a correr 6.6 en la milla y no sé? Todo eso que hiciste lo vas a botar porque te vas a joder si apuestas en el deporte. Si te asocias con organizaciones criminales. No es tan sencillo, mi gente. Y ese es el problema cuando un muchacho pasa de no tener nada a tenerlo todo. Que cuando lo tiene todo, a veces no sabe de quién rodearse, quién lo asesore. Miren, hace falta mucha gente dentro del béisbol, más allá de agentes, gente que se dedique a asesorar humanamente a los jugadores. A mí me ha estado picando un gusanito por meterme en eso. Por meterme en ese ámbito de yo te acompaño, yo te asesoro, yo te aconsejo. Las cosas se hacen así. No sabemos de esto, no sabemos qué repercusiones puede traer. Vamos a asesorarnos acá. Vamos a llamar a tal abogado. Necesitas ayuda psicológica, vamos a buscar el mejor especialista. Tú tienes con qué pagarlo. ¿Tienes problemas familiares? Tranquilo, yo te acompaño, yo te ayudo. Porque no vayan a creer que el problema de los jugadores es nada más que si hoy les cayeron a palo y si la efectividad les subió un punto y si lanzó más boletos que trae. No, son problemas como los de nosotros. Coño, se peleó con la pareja, tiene una enfermedad alguien de la familia. Ustedes no saben por qué ese hombre estaba desesperado por mandar esos reales a Dominicana. No saben si los tenían extorsionados a la familia, porque la familia resulta que como sabían que eran familia de un Grandes Ligas, creen que pueden pagar villas y castillas. Es muy complejo, es muy complejo. Por eso tampoco es que vamos a hacer leña del árbol caído. Vamos a hablar las cosas como son, vamos a dejarnos de victimizar y decir, no, es porque somos latinos, pero también entender que el contexto social, económico, de donde viene esta gente, de donde venimos nosotros los latinos, que emigramos a los Estados Unidos buscando un sueño como ellos, nos hace que a veces estemos expuestos a muchas cosas. Y ay Dios si uno cae en las manos equivocadas. Porque te empiezan a ofrecer muchas cosas. No, papito, usted va a ganar, mira. Si lanzas, ponte tú, si son 5 bolas que tú lanzas y le ganas $5,000 a cada una. Imagínate tú, si tú lanzas 50 en un año, de esas que yo te estoy diciendo, dice el carajo, te vas a ganar $250,000. Fácil, lo único que tienes que hacer es lanzar bola. Mira, Miguel, tú sabes, me están diciendo que si yo lanzo 50 bolas y se las anuncio a este carajo, me va a ganar $250,000. No, marico, no hagas eso, porque si haces eso y te descubren, te vas a dejar de ganar millones en el contrato siguiente que te estoy buscando, porque tú eres uno de los mejores relevistas del béisbol. Dile que se meta sus $250,000 por donde él sabe, porque te está haciendo es perder. Pero nadie se los dice. Orlando Maiso, hermano, ¿cómo estás tú? Estaba contratado en la liga venezolana. Sí,
A Emmanuel Clase lo había anunciado después de todo el escándalo de que las Estrellas Orientales no lo habían dejado inscribirse en la Lidón. Bueno, la Lidón no dejó escribirlos porque las Estrellas Orientales lo tenían y todo entrenando los dos, porque los dos pertenecen a las Estrellas Orientales, vigentes campeones de la Lidón, manallados por Albert Pujols. Si Albert Pujols no te logra como manager encauzar por el buen camino, yo no sé qué necesitas tú. Pero sí, por eso no pudieron jugar tampoco, bueno, Emmanuel Clase con Tiburones, porque luego de que lo anunció Tiburones en sus redes sociales, salió la Lidón y dijo que esos jugadores no eran prestados por las Estrellas Orientales, y los Guardianes de Cleveland también dijeron que no tenían permiso para jugar. Hermilio dice, jajaja, correcto. Paola dice, ¿y qué pasa con las personas involucradas en el fraude? ¿Conservan las ganancias de las apuestas? Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Aquí estamos hablando del tema deportivo y ya pasan, por supuesto, a hablar del tema deportivo. Esa red de apuestas ilegales va a ser desarticulada o van a joder solamente a los dos grandes ligas. Porque la red sigue operando y si la red sigue operando, mañana agarran a dos más. Mira, tú sabes que Clase y Ortiz ya no están lanzando para nosotros, pero coño, tú sabes que buscamos una nueva forma que es indetectable. Ahora lo que tienes que lanzar es más lento y más rápido. No importa que a veces te bateen el foul, el hit, porque igual vamos a ganar plata, la vaina es así, joden a otros dos. Tienes que desarticular la organización criminal. Desarticular la organización criminal. Hermilio dice, pero más a favor de lo que hablas. No puedes destruir tu talento por dinero. Es complejo porque todo en este juego tú lo haces por dinero. Fíjense, ahorita está el tema de la agencia libre y cada vez veo yo más jugadores que se salen de sus contratos. Porque ya nadie juega por amor. Porque el juego cada vez se ha vuelto más de dinero. Y se ventilan más las ganancias de los equipos y los jugadores dicen, bueno, pero si le pagaste tanto a él, ¿por qué no me vas a pagar a mí? Y ven lo que le pagaron a Juan Soto, y ven lo que le pagan a Ohtani, y ven lo que le pagan a Vladimir Guerrero Jr., que empezaba la temporada cuando Blue Jays dijo, yo ya no voy a negociar más con él, que se vaya a la agencia libre y si lo perdemos, lo perdemos. De repente dice, no, mentira, ¿sabes qué? Aquí te van 500 por 10 años y no te vas a la agencia libre. Y Vladimir dice, viste que sí podías llegar al precio que te dije. Si no a Vladimir le hubiesen dado 300 y se calla. Pero Vladimir, alguien lo asesoró y le dijo, no, esa gente, mira, no te va a dejar ir. Y si te dejan ir, alguien más te va a pagar los 500 millones. Así que mándalos a comer mierda y vete a la agencia libre. Y termina Vladimir teniendo razón. Entonces, esos son ejemplos para los demás jugadores que dicen, no, lo que tengo es que tener paciencia y frenarme en la negociación. Y es raro que pase como pasa con peloteros como el chino Teóscar Hernández o como pasa con jugadores, otro ejemplo de Cleveland, José Ramírez, que se quedan en el equipo prácticamente por tranquilidad y dicen, mira, sabes que yo no quería pasar por la estrella de la agencia libre, yo estaba contento con mis 165 millones y voy bien. Pero empieza todo el mundo a decirle, huevón, firmaste por menos, tú no sabes, que te jodieron. Entonces ahora vamos a ver un José Reyes que lo más seguro, José Ramírez que lo más seguro va a pedirle más a Cleveland. Ahora, ¿qué va a pasar con el equipo? El equipo acaba de perder a dos peloterazos. Tremenda pérdida para Cleveland de dos jugadores a los que le debe haber pagado su firma de contrato, a los que le debe haber apostado, eran parte importante de la rotación. Uno era su cerrador, el otro el as de la rotación de abridores. Es jodido. Entonces, ahí te pregunta, ¿esto qué pasó? Fíjense, los últimos 3 casos que hemos conocido de suspensión de peloteros han sido un venezolano y 2 dominicanos. Las organizaciones también se preguntan eso, dicen, bueno, pero le damos la oportunidad a este hombre y si luego nos echa un vainón, no, firma mejor al gringo que ese nos da 5 innings, no nos da 7, pero coño, no nos va a echar un vainón así.
y pon de cerrador al otro, el gringo ese que está ahí, que bueno, no es mejor que clase, pero ya lo tenemos aquí en la organización. Yo no me voy a echar el arriesgón con otro latino. Entonces a veces nosotros mismos somos los que nos cerramos las puertas entre compatriotas. Ahí está, pum, pim, pum. Bueno, ya yo creo que es suficiente del tema. Ya hablamos bastante. Yo creo que queda claro lo que les estaba diciendo. Voy a terminar de ver si hay algo más aquí del artículo de Yes Pasan ya para terminar. El ejemplo más temprano, contra los MEX, eso ya lo leímos. Para abril de 2025, dijo la acusación que Clase solicitó y recibió pagos de sobornos y comisiones a cambio de acordar lanzar lanzamientos específicos. Un día después de lanzar un lanzamiento que golpeó el césped frente al plato a unos 10 pies de distancia, Clase envió un mensaje de texto al apostador si habían apostado para reparaciones en la casa de campo. Eso ya lo habíamos leído. Durante los 3 años del presunto esquema, los fiscales dijeron que el apostador colocó 16 parlay en los que una rama era Clase lanzando una bola. De los 8 lanzamientos está porque Andy Page golpeó uno. Eso también lo vimos. La participación de Ortiz comenzó en 15 de junio del 2025, según la acusación, cuando acordó con Clase que se le pagarían 5,000. Fíjense, yo ni sabía el número, pero yo me imaginé que eso es lo que le estaban pagando por lanzamiento. 5,000 por lanzar el primer lanzamiento de la segunda entrada como bola. Clase, dijeron los fiscales, recibió 5,000 por organizar el presunto fraude. 2 apostadores apostaron un total de 13,000 en el lanzamiento, dijo la acusación, cuando Ortiz recibió un pago de 90,000 pesos dominicanos, aproximadamente 1,400. Clase le indicó que mentiría sobre el propósito del dinero si se le preguntaba y dijera que ese pago es por un caballo. Está bien, perfecto, dijo Ortiz. Voy a decir que fue un caballo que no tengo. Yo ni casa de campo tengo, pero voy a decir que es un caballo. Fíjense, no joda, ahora Clase y Ortiz. Con razón no los estaba asesorando el mismo abogado allá en Dominicana. Ortiz está diciendo, maldita la hora en que me fui para los indios de Cleveland. El 27 de junio del 2025, Ortiz acordó lanzar el primer lanzamiento de la tercera entrada como bola a cambio de $7,000, dijo la acusación. Las imágenes de seguridad bancaria capturaron a Clase retirando 50,000 en efectivo, de los cuales dio 15,000 a uno de los apostadores que estaban en Cleveland ese día para apostar el lanzamiento. Según los fiscales, los apostadores colocaron 18,000 en el lanzamiento que estaba muy fuera de la zona de strike, según la acusación. Clase ha ganado más de 12 millones en una carrera de grandes ligas que ha abarcado 7 temporadas y estaba programado para ganar 6.4 en el 2026. El salario de Ortiz en el 2025 fue de $782,600. Yo puedo entender más de Ortiz que de Clase. Esto. Con todo y eso, hemos hablado, yo sé que la vida de un pelotero es jodida, es de lujo y que 700, que $800,000 tal vez no te alcanzan para todo lo que conlleva la vida de un pelotero. Está bien. Hermano, ya te venía tu contrato multianual. Coño, eras uno de los mejores del mercado. Miren, eso sí es verdad que fue cambiar a tu mamá por una burra. 5,000 míseros dólares le daban por cada lanzamiento malo. Por más que tú hagas eso, no podías ser tan boleto. O sea, no creo que hubiesen hecho más de 50 apuestas. Ponte la mitad de los juegos. Son 160, 80. Vamos a poner que lanzan 80. No, es que ¿cuántas veces lanza Ortiz en el año? Un abridor, ¿cuántas aperturas tiene en el año? 30. Sí, no pudieron ser más de 25 lanzamientos. Yo estoy poniendo 50 para verle el sentido de que te ganaras $250,000. No hay
no hay quien comprenda esta vaina. Pero bueno, así pasó. Lamentable. Como les digo, se enfrentan a condenas de 65 años de prisión. No solamente a suspensión de por vida de las Grandes Ligas. Es un caso federal que está ya en proceso. Se introdujo hoy en la mañana en el Distrito Este de Nueva York. Y además de eso, tenemos que hablar de que estos jugadores, uno de ellos ya se encuentra en prisión. Fue capturado en Boston y puesto bajo custodia. Ya les voy a confirmar quién fue el que fue puesto en custodia. ¿Dónde está? Ortiz fue arrestado en la mañana. O sea, Ortiz, el que está preso, clase está libre. Por ahí se incorpora Andrea Verónica, la que nos dejó en el juego 7. Estaba cansada, no se conectó. Bueno, yo no sé si quieren hoy en la noche nos conectamos entre todos y hablamos de esto. A mí me encantaría escuchar la opinión de ustedes desde su punto de vista de gente que está empezando a entender a detalle todo esto de la MLB, más allá de ver béisbol y gustarles el béisbol. Me encantaría que dieran su opinión de esta vaina. Desde el punto de vista incluso de mujeres, porque yo siento que en estas vainas es mucho más probable que caigan hombres. Es que es difícil que tú le digas a la Miss Universo, por ejemplo, mira, si tú respondes o si dices 5 veces la palabra ayayay, te vamos a respondes o si dices 5 veces la palabra ayayay, te vamos a... Ahí como que volvió. Bueno, quería despedirme de ustedes. Ya yo me estoy yendo. Lo más seguro me voy a conectar dentro de un ratico para jugar lo que resta de la serie mundial en béisbol 9. Y pasar ya a la Liga Pro. Los que han estado siguiendo el jueguito que tengo de béisbol 9 sabrán que ya Pro. Los que han estado siguiendo el jueguito que tengo de béisbol 9 sabrán que ya creería que Andrea ande en Wi-Fi. Andrea no andaría en Wi-Fi. Yo no creo que eso sea posible. Andrea debe andar en datos. Por aquí pone DM la 570. Dice, clase, un cerrador élite y caer en esta estupidez. Así es. Así es. Mi mamá diría, de verdad, mi mamá decía eso acá ratito. Eso es cambiar a tu mamá por una burra. Cambiar una carrera en las grandes ligas. Cambiar una carrera como profesional en tu país por lanzamientos de $5,000, verga. Hay que verle la cara. Hay que ver también cómo lo jodieron. A mí me gustaría también, yo creo que me voy a buscar esas 23 páginas de ese expediente y voy a ver qué le decían los apostadores. ¿Cuál era el engaño? O sea, y si hubo en algún momento alguna especie de amenaza, de extorsión, de chantaje, o si simplemente era pura avaricia e ignorancia. Pudo haber sido también. Como les decía, me conecto dentro de un rato, yo creo que dentro de un par de horas, a jugar béisbol 9. Ahí también el que quiera jugar, bienvenido. ¿Alguien se quiere conectar? ¿Quieren que les abra ahí para que se conecten? Podemos conversar. Quien quiera conversar, lo suma aquí al live y hablamos un ratico. Tienen que seguir la cuenta para tener la posibilidad de conectarse y podemos ahí tener par de invitados y ir conversando con ustedes. Avísenme si alguien se quiere conectar ahorita y hablamos un ratico más de este caso, de lo que opinan, de lo que piensan. Y si no, pues bueno, lo dejamos hasta aquí. Ahorita les estaba diciendo básicamente que bueno, dio un giro esta historia para los que se conectaron ya más tarde.
el caso de Emmanuel Clase y de Luis Ortiz, hoy domingo, estamos a 9 de noviembre, dio un giro la investigación, ya introdujeron una denuncia en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. El fiscal es el que está llevando el caso, el mismo fiscal que llevó el caso del escándalo de la NBA en octubre. Se están acusando de 3 cosas en específico y se las repito en este momento. Los casos están prácticamente resumidos en 3 para que vean de dónde sale el titular ese de que enfrentan 65 años de prisión. Es así. Según los fiscales, Clase y Ortiz podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión por cada uno por conspiración para cometer fraude electrónico, 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos y 20 años por conspiración para lavar dinero y 5 años por conspiración para influir en eventos deportivos mediante soborno. Esas acusaciones, esos posibles años de condena son los que suman 65 años. No quiere decir que van a estar condenados a 65 años, incluso no quiere decir que sean culpables, pero como diría el periodista, que en su momento cuando lo leí, dije, coño, me parece exagerado, el dominicano que decía que las pruebas eran contundentes y que esta gente lo más seguro no volvía a jugar en las grandes ligas. Hoy, por supuesto, cambia totalmente mi perspectiva. Es muy, muy difícil que estos jugadores vuelvan a jugar en las grandes ligas y es muy, muy difícil que no vayan a ser hallados culpables por lo menos en alguno de estos cargos a los que son enfrentados. Lanzadores élites, lanzadores de calidad, dominicanos los dos. Yo siento que el que tiene, por lo que leímos hoy, más de perder es Clase. Está metido en el esquema desde el 2023. Prácticamente él, junto con los apostadores, era quien coordinaba el esquema, daba dinero para que apostaran en su nombre. Lo de Ortiz pareciera que es más nuevo. Él incluso está con el equipo desde el 2024 y en el 2025 pues se detecta su vinculación al esquema por par de lanzamientos realizados de manera muy sospechosa y que llevaban apuestas importantes. Yo creo que la evidencia de los mensajes es otra cosa que, por supuesto, debe tenerlos increíblemente puestos contra la pared, porque son evidencias muy contundentes, como diría Héctor Gómez. Ahora, me impresiona el caradurismo de Emmanuel Clase. Ahorita ya, antes de irme. Cómo ese hombre, sabiendo que la investigación tiene acceso a sus mensajes y todo, se pone a discutir con la Lidón porque no lo dejan lanzar y se ponen a aceptar un contrato en Venezuela, teniendo este rancho ardiendo de esta investigación. Podemos estar hablando de que entonces Emmanuel Clase está disociado de la realidad. Porque, coño, ya no le tienes miedo a nada. O sea, si tú sabes que esto está pasando, imagínate tú. Y lo de Luis Ortiz, pues lamentable que haya sido puesto ya bajo custodia. Fue detenido en Boston. Me extraña porque Emmanuel Clase no. Es probable que no esté en Estados Unidos. Pero ahora con la investigación marchando en uno de los distritos y siendo introducida por los fiscales, va a ser muy, muy probable que pidan una extradición o que le pidan presentarse a la audiencia a Emmanuel Clase. Y por supuesto lo va a tener que hacer. Y me imagino que cuando ingrese a los Estados Unidos, si es que no está, va a ser puesto también bajo custodia. Hay que ver si se va a fijar una fianza para ellos. Yo no creo que se haga porque
podrían estar ambos peloteros intentando huir. No sé, por supuesto ya aquí estamos especulando. Pero bueno, el fiscal que está llevando este caso es Joseph Nocella Jr., es el mismo fiscal que llevó el caso de octubre con el tema de la NBA. Mi gente, los que todavía no están siguiendo la cuenta, recuerden aquí arriba seguir la cuenta. En el live que voy a hacer ahora vamos a seguir hablando un poquito más del tema, manteniéndolos al tanto, viendo si leemos algunos otros artículos de lo que pueda estar pasando. Algunos artículos van a ser más sensacionalistas, amarillistas, otros más prudentes. Yo quise quedarme con este de Jeff Passan. Es un periodista deportivo y de béisbol que sigo mucho, con el que me informo. Usualmente tienen las primicias de los cambios más importantes, de las noticias más importantes del béisbol en general. Y por eso me quise quedar con él. Creo que es una fuente bastante importante del periodismo y creo que tiene credibilidad para uno informarse a través de él. Pues nada, yo no tengo mucho más que decirles. Si alguien tiene algún comentario lo puede dejar ahí en la cajita de comentarios. Si quieren que hablemos de algún otro ángulo de esta novela de Emmanuel Clase y Luis Ortiz, con mucho gusto lo puede dejar también. Y recuerden que en un par de horas más o menos me voy a estar conectando para seguir con la postemporada de Béisbol 9. Estoy en la serie final para pasar ya a la Liga Pro. Estoy en Master 3. Me costó ganar el primer juego, lo gané 9-8. Vamos a ver cómo me va en el segundo. Voy a intentar concentrarme un poquito más. Ahí pongo musiquita, reggaetón, salsa, cualquier cosita buena ahí para que vayamos conversando mientras voy jugando. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguir la cuenta y nos vemos en el próximo Marineros al Día. Bye bye.